Colombia abrió este mundial exactamente como tenía que abrirlo un candidato serio: 2 victorias seguidas, contra Uzbekistán en Ciudad de México y contra el Congo en Guadalajara. 6 puntos en el bolsillo, el pase a octavos, asegurado con un partido de sobra, y por lo menos el segundo puesto del grupo garantizado. Eso demuestra que esta Colombia sabe manejar la presión de ser favorita, pero la prueba más grande de hasta dónde puede llegar ya está aquí. Portugal acaba de golear a su segundo rival, y eso deja listo un partidazo final de pesos pesados en Miami, donde el primer puesto del grupo está completamente en juego. La convocatoria. Empecemos por la posición que preocupa. El arco sigue siendo el punto más débil de esta selección. David Ospina regresa a un mundial con más de 37 años y además es el jugador con más partidos en la historia de la selección con 129, pero aún así jugó las eliminatorias mundialistas estando en el Nacional de la Liga Colombiana, no en Europa ni en una liga con buen nivel competitivo. Camilo Vargas, del Atlas, en la Liga MX, ya se ganó el puesto de titular después de 2 partidos sólidos, y Álvaro Montero queda de respaldo desde Vélez Sarsfield en Argentina, así que sí, ninguno de los tres ha jugado en una liga de buen nivel en años. La defensa, en cambio, es más sólida, aunque no exactamente joven. Daniel Muñoz por la derecha es lo más parecido a un buen referente. Viene de ser titular indiscutido en el Crystal Palace, con el que se coronó campeón de la Conference League en mayo. Muñoz es un lateral que ataca tanto como defiende. Detrás suyo está Santiago Arias, que con 34 años está jugando su tercer mundial después de pasar por 5 ligas europeas y ahora estar en el Independiente de Avellaneda. Está ahí para relevar a Muñoz, no para quitarle el puesto. En el centro, Davinson Sánchez, fijo en el Galatasaray después de ganar experiencia durante 7 años en la Premier con el Tottenham, hace pareja con Yerry Mina, que a los 31 años todavía comparte el récord de goles de un defensor en un solo mundial. John Lucumí suma atletismo desde el Bologna en la Serie A, y Willer Dita del Cruz Azul es otra opción central. Por izquierda se reparten el puesto Mojica del Mallorca y Deiber Machado del Nantes. Es una defensa fuerte, pero esa fortaleza viene con una debilidad. Sánchez, Mina y Arias ya pasaron los 30 y no hay un heredero claro esperando atrás. Donde este equipo se pone interesante y profundo es en el mediocampo. Jefferson Lerma lo controla a los 31 años. Es el típico volante de contención que rompe el ataque rival antes de que arranque. Richard Ríos, comprado por el Benfica al Palmeiras por 27 millones de euros en 2025, aporta recorrido de área a área y una calma con el balón sobre la que Lorenzo armó secuencias enteras. John Arias, al que la hinchada de Fluminense bautizó el Pelé colombiano en su explosión en Brasil, tuvo 7 meses flojos en el Wolverhampton antes de volver al Palmeiras en febrero. Juan Fernando Quintero, hoy en River, sigue siendo el que maneja los balones parados y los cambios de ritmo silenciosos. Es el único colombiano que marcó en 2 mundiales distintos, y Lorenzo confía en él justamente porque nunca necesita ser la estrella para encontrar el pase. Alrededor de ellos, Jorge Carrascal del Flamengo, Kevin Castaño de River, Gustavo Puerta del Racing de Santander, Juan Camilo Portilla del Atlético Paranaense y Jamilton Campas de Rosario Central le dan a Lorenzo más opciones creíbles en esta sola posición que las que Colombia ha tenido en una generación. Y después está el nombre que está por encima de todos: James Rodríguez, capitán con 34 años, el héroe de 2014. Lleva meses sin ser titular fijo en su club y aún así sigue siendo el dueño de la capitanía. Luis Díaz ya no es una promesa por la banda, es la referencia de uno de los clubes más grandes de Europa, y para esta primavera ya llevaba 23 goles y 18 asistencias en 40 partidos en el Bayern, incluyendo un gol en el Bernabéu en cuartos de Champions. Lucho también fue el goleador de Colombia en las eliminatorias con 7 goles, solo uno detrás del propio Messi. A su lado, las dudas se multiplican. Luis Suárez ha sido la revelación de la liga portuguesa en el Sporting, metiendo goles a un ritmo que ya es imposible dejarlo afuera. John Córdoba pone tamaño y presencia desde el Krasnodar en Rusia. El Cucho aporta el instinto goleador del Betis y Carlos Andrés Gómez completa el grupo desde el Vasco da Gama. Sobre el papel es una delantera profunda, pero fuera de Díaz, ninguno de estos delanteros enfrenta defensas top europeas semana a semana, que es justo el examen de élite que Portugal va a poner a prueba en un último partido, donde se decide quién se queda con el liderato del grupo.
las cicatrices. Para entender por qué un equipo con tanto talento sigue cargando la etiqueta de caballo negro, hay que ir a donde el fútbol colombiano se ganó ese título. El país debutó en un mundial en Chile 62 y después desapareció del torneo por casi 3 décadas. Lo que volvió en 1990 fue otra cosa completamente distinta, una generación dorada armada alrededor de Valderrama, manejando los hilos de una Colombia que llegó por primera vez en su historia a octavos de una Copa del Mundo. Perdieron en el alargue contra Camerún y la forma en que perdieron se volvió leyenda aparte. René Higuita intentó driblear a Roger Milla cerca del borde de su propia área. Milla le robó la pelota, caminó hasta el arco vacío y el torneo de la consagración de Colombia terminó en un error que sigue doliendo 35 años después. 4 años después, el país llegó a Estados Unidos como uno de los favoritos en Sudamérica, pero en cambio, Colombia perdió en su debut contra Rumanía y después cayó 2-1 ante Estados Unidos en Los Ángeles, un partido que se recuerda por un solo momento. El defensor Andrés Escobar, tirándose para cortar un centro, mandó la pelota a su propio arco. Colombia ganó el último partido del grupo, pero ya sin importancia contra Suiza y quedó eliminada en primera ronda, y que cambió para siempre la forma en que una generación entera de hinchas miraba a la selección, con amor, pero también con un miedo que nunca se fue del todo. 1998 trajo la última aparición de las estrellas de esa era, con Faustino Asprilla a la cabeza y otra eliminación en primera ronda. Después, sin mundial en 2002, sin mundial en 2006 y sin mundial en 2010. 12 años siendo espectadores. José Pekerman llegó a la selección Colombia y construyó todo alrededor de un pibe de 22 años llamado James Rodríguez, y 2014 fue el mejor mundial que Colombia jugó en su historia. Radamel Falcao, su mejor delantero, se rompió el cruzado antes del torneo, un golpe que el equipo, sorprendentemente, absorbió. James metió 6 goles en 5 partidos, incluyendo esa volea de zurda contra Uruguay que se llevó el gol del torneo, y se fue con la bota de oro bajo el brazo. Colombia llegó por primera vez en su historia a cuartos de final antes de caer 2-1 contra el local, Brasil, en un partido que se recuerda tanto por la rodilla de Juan Camilo Zúñiga en la espalda de Neymar, como por el partido en sí. 2018 le dio a Falcao su único mundial, y Colombia arrancó implosionando. A Carlos Sánchez lo expulsaron al minuto 3 contra Japón, regalaron un penal y perdieron 2-1 contra un equipo asiático por primera vez en la historia de los mundiales. Se recuperaron goleando 3-0 a Polonia y ganándole 1-0 a Senegal, terminando primeros de grupo y topándose con Inglaterra en octavos. El cabezazo de Mina en el último minuto del tiempo agregado forzó el alargue, pero eso no alcanzó y Colombia perdió en la tanda de penales que vino después, cuando Mateus Uribe y Carlos Vaca fallaron sus respectivos penales. 2022 ni siquiera llegó. Colombia se quedó afuera de Qatar, rompiendo la racha mundialista por primera vez desde los 90. Fue el punto más bajo de toda la era post-2014 y es la herida que esta generación lleva 4 años tratando de cerrar. Lo que esta generación tiene que demostrar. La reconstrucción de Lorenzo ha sido una historia de éxito silenciosa del fútbol sudamericano. Colombia estuvo 28 partidos sin perder bajo su mando. Le ganó a Brasil, a Alemania, a España y a Uruguay. La racha se rompió en la final de la Copa América, perdida 1-0 en el alargue contra Argentina en el Hard Rock Stadium de Miami. Esa derrota todavía duele tanto como la eliminación del Mundial 2014, porque fue lo más cerca que este grupo ha estado de ganar algo con todos sus mejores jugadores en cancha al mismo tiempo. Las eliminatorias también las ganaron a las malas, sellando la clasificación con un 3-0 contra Bolivia en Barranquilla, con James abriendo el marcador y Córdoba y Quintero cerrando el partido en el segundo tiempo, asegurando un cupo directo de Conmebol y la vuelta al Mundial después de 8 años afuera. Es el 7º Mundial de Colombia en su historia. Este no es un equipo que dependa de un solo genio, como en 2014 dependía de James. Esta vez, los goles se reparten entre Díaz, Suárez, Córdoba y El Cucho, el centro del campo con Ríos y un campeón europeo como Lerma. El capitán está más viejo y menos rodado que en su mejor versión, pero está rodeado de mejores jugadores que cualquier generación dorada anterior de Colombia. Sobre el papel, Uzbekistán y el Congo eran justo esos partidos trampa donde un favorito se resbala, pero los de Lorenzo los pasaron sin un rasguño y se metieron a octavos casi sin sudar.
Ahora, solo queda Portugal en el camino. La potencia europea llega a este choque del 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami con ganas de golear nuevamente luego de una paliza en su segundo partido. Un último baile. Hay una versión de este mundial donde James Rodríguez, a los 34, aprovecha este arranque brillante para su tercer mundial, con la misma cinta que carga desde que fue el mejor jugador del planeta en un mundial inolvidable, y Colombia por fin convierte una convocatoria profunda, talentosa y sin glamour en la racha que este país viene esperando, desde que los pibes de oro de Pekerman se quedaron a 2 minutos de una semifinal. Hay otra versión donde el arco queda expuesto, la edad de la defensa pasa la cuenta, y el Hard Rock Stadium repite el mismo veredicto que dio en 2024. Las dos versiones arrancan igual, con casi nadie afuera de Colombia mirando con suficiente atención. ¿Tú qué crees? ¿Quién se queda con el liderato del grupo? ¿Una Portugal que viene de meter una goleada brutal en su segundo partido? ¿O esta Colombia que ya aseguró su clasificación y llega sin la presión de la supervivencia? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó el análisis, dale like al video, suscríbete al canal para no perderte nada de este Mundial 2026 y por acá te dejo este próximo video sobre España, otra de las grandísimas candidatas a llevarse la Copa del Mundo.